Vamos a dar entonces paso a nuestra primera parte del día de hoy. Vamos a hablar sobre el reto de los buses eléctricos en Colombia con Eder Alexander Belandia Durán, el ingeniero. Eder es ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, magíster en Ingeniería Civil y Ingeniería Industrial, becario de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Premio Nacional a la Excelencia en la Ingeniería Enrique Morales 2010, profesor de la Universidad de La Salle desde el año 2007 y profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2018. Es también investigador y consultor para entidades gubernamentales e instituciones privadas. Profesor Eder, un honor para nosotros tenerlo con nosotros esta mañana y adelante con su ponencia. Hola Mónica, buen día. Un saludo a todas las personas que en este momento nos acompañan, a los representantes de Buscar, a todas las personas que hicieron posible este evento, muy interesante en estas épocas de retorno a la normalidad, como mencionaban ahora, y donde claramente la articulación entre la academia y el sector privado y público será fundamental, no solamente en los temas de transporte, sino en general en todos los temas que nos atañen para recuperar esa normalidad que de alguna forma se vio afectada durante este año por la pandemia. Entonces, en el día de hoy tengo la oportunidad de compartirles una visión acerca de estas nuevas tecnologías en nuestro contexto, y donde nosotros claramente empezamos a ser parte de ese escenario global donde la aplicación de la tecnología se empieza a evidenciar y donde existen justamente una serie de beneficios que son importantes. Quiero arrancar mostrándoles lo que pasa en el mundo, antes de hablar de los retos, de las dificultades, de las barreras, de todas esas condiciones que se pueden estar dando en nuestro contexto. Quiero que veamos justamente lo que tiene que ver con la experiencia internacional, para que nos antojemos, para que veamos que en el mundo la tecnología funciona, que la tecnología está en este momento ofreciendo una cantidad importante de beneficios. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo una estación que es subterránea, una estación de transporte público donde incluso tenemos la articulación entre buses y un sistema tranviario, y en ambos casos, al ser una estación subterránea y dificultarse el tema de extracción de gases, el tema de temperatura, que es muy importante cuando tenemos una operación de vehículos, en este momento la operación se está haciendo en modo eléctrico. Entonces tenemos un vehículo híbrido eléctrico que está operando en modo eléctrico y tenemos un tranvía totalmente eléctrico, y eso nos ayuda a mejorar claramente las condiciones dentro de la estación. Recordemos que en el caso de Bogotá, tenemos la estación del Museo del Oro que presenta problemas justamente con estos temas de emisiones, y la mejor solución claramente es tener en ese concepto de estaciones subterranizadas, que es una alternativa importante para aprovechamiento del espacio público, el utilizar este tipo de tecnologías. Estamos reconociendo en Vancouver, una de esas ciudades donde hoy podemos contar con buses eléctricos que tienen esa operación mixta, una operación dual en donde pueden operar con catenarias, pueden operar con baterías, las baterías funcionando en algunos tramos donde no se quiere instalar catenarias, las baterías funcionando en algunos momentos permitiendo las maniobras sin necesidad de la instalación de catenarias, dándole mayor flexibilidad a los vehículos. Pero el mensaje más interesante de Vancouver es ver una ciudad en donde podemos encontrar diferentes tecnologías, donde existe la experiencia de contar no solamente con una opción tecnológica, sino con diversas opciones tecnológicas, donde claramente está la tecnología eléctrica. Y el gran valor agregado cuando una ciudad es capaz de tener en sus sistemas diferentes tecnologías es poder reconocer cuáles son las bondades, los beneficios de cada una de ellas y tomar decisiones con información propia. Estamos claramente identificando en las ciudades asiáticas, por ejemplo en Shenzhen, cómo el transporte público se ha electrificado. Tenemos una operación ya de buses eléctricos con un reconocimiento importante a nivel global de esa experiencia, de esa memoria operacional, del kilometraje, la tecnología, de la infraestructura de recarga. Y también destacar en China una apuesta que ha hecho este país, especialmente en algunas regiones, donde el gobierno chino ha apoyado el desarrollo de la infraestructura eléctrica y ha generado los incentivos para que el sector industrial, que hoy en día la producción mundial de buses eléctricos se concentra justamente en diferentes ciudades de China, se empiece no solamente a dar en las ciudades asiáticas, sino también a nivel global. Estamos viendo en Gotemburgo este tipo de vehículos
en donde estamos hablando de una configuración que permite recarga oportunidad. Estamos hablando de vehículos que tienen en un momento dado un respaldo con generadores eléctricos diésel, con muy bajas emisiones y la posibilidad de tener unas baterías más pequeñas, unas baterías que nos permiten tener un vehículo mejor balanceado, tener un vehículo con un menor costo y adicionalmente mayores espacios. En este caso estamos hablando de tipologías que sería muy interesante que empezáramos a introducir, no solamente hablando de vehículos eléctricos, sino también de la accesibilidad. Y hoy cuando hablamos de los vehículos eléctricos estamos hablando de tecnologías con mayores niveles de confort, seguridad, información al usuario, que empiezan a darle un mayor valor agregado a la tecnología. Ver las políticas de algunas ciudades como Seúl, en Corea del Sur, donde tiene una apuesta que para el año 2025 sus flotas de transporte público tienen que ser 100% eléctricas. Claramente, así como veíamos el apoyo del gobierno chino para su industria, el gobierno coreano apoya a la industria para que con desarrollos locales se empiece a atender esas necesidades de modernización del transporte público. Vemos experiencias europeas, como también Ámsterdam se suma a esta iniciativa de buses eléctricos, con plataformas vehiculares europeas de muy alta especificación. Recordando también que los vehículos en Europa normalmente el concepto de plataforma alta no lo manejan, siempre pensando en temas de accesibilidad, de confort para los usuarios. Y aquí, digamos que algo más interesante de establecer es el formato de las estaciones de recarga, donde se pueden utilizar plataformas metálicas en cubierta, de tal manera que se pueda optimizar de mayor manera el espacio, que siempre será una situación limitada dentro de nuestros contextos operativos en diferentes ciudades en el país. Vemos otras tipologías en China. Cuando hablamos de vehículos eléctricos de batería totalmente, estamos reconociendo flotas normalmente en tamaños de 12 metros hacia abajo. Hablamos de busetones, hablamos de buses padrones, hablamos de minibuses y ahí la tecnología con diferentes proveedores se ha venido masificando sin ningún tipo de dificultad, reconociendo que estos tipos de vehículos son los que mayor demanda a nivel global tienen y que se adaptan sin ningún tipo de dificultad a los contextos operacionales en el mundo. También hay que reconocer que ya tenemos experiencias, incluso Colombia es pionero en este sentido, de hablar de buses, de baterías, plataforma alta, articulados, y ya incluso se puede estar hablando de desarrollos, estamos en fase de desarrollo de tipologías biarticuladas también totalmente eléctricas. En contraparte, pudiéramos mencionar que en tipologías de buses articulados y biarticulados con catenaria, con respaldo de motogeneradores diésel, con respaldo de baterías, como los que veíamos anteriormente, en esas configuraciones, la Comunidad Europea desde hace más de 10 años ha venido desarrollando diferentes sistemas que utilizan este tipo de configuraciones vehiculares. Entonces podemos encontrarlos en regiones de Suiza, de Alemania, en donde claramente la tecnología ya ha venido siendo probada. Y si recordamos el tema de los buses eléctricos con catenaria, son más de 200 ciudades en el mundo donde se ha implementado esta tecnología con gran éxito, demostrando sobre todo que es algo muy importante y nos da confianza la larga vida que tienen los motores, la importancia de la eficiencia energética de estos motores eléctricos y adicionalmente una bondad que se ha venido hoy en día consolidando y es la capacidad de regeneración en el frenado de los vehículos, que con la instalación de estas baterías a bordo podemos acumular la energía que hoy en día estaríamos disipando en un vehículo convencional, pudiéndola ahora utilizar sobre todo en los momentos de arranque de estos vehículos y reduciendo en conjunto el consumo energético de los buses. Vemos en Sao Paulo, para estar mucho más cercanos y no estar revisando que esta tecnología, claro, está en muchos contextos con una experiencia de muchos años, donde está funcionando, donde claramente estamos reconociendo sus bondades y los usuarios en este momento aprovechan todos estos beneficios. Vemos ahora una ciudad como Sao Paulo, una ciudad que investiga desde la industria automotriz, que investiga desde justamente estas nuevas tecnologías y nuevos conceptos de transporte. Vemos en este caso un vehículo eléctrico que tiene un motogenerador diésel, que tiene baterías que les permiten unas recargas de oportunidad
y dar un desplazamiento entre portal y portal, o sea, podrían hacer todo un recorrido en modo eléctrico de portal a portal, o sea, estamos haciendo una ruta completa y el motogenerador simplemente se convierte en un respaldo en un momento dado que se pudiera requerir. Estamos hablando de una ciudad que a partir del año 2020 tiene una política muy interesante y esperamos que se pueda cumplir. Y es que ya Brasil, en Sao Paulo específicamente, quiere que toda su flota sea una flota cero combustible fósil. Eso invita a que tengamos vehículos eléctricos, vehículos con biocombustibles, vehículos con gas, pero ese gas se le coloca una condición. Ese gas vehicular tiene que ser un subproducto de algún proceso, por ejemplo, de una planta de tratamiento de aguas residuales o de un relleno sanitario. Entonces, ese gas que se extrae de estos procesos es el que pudiéramos estar utilizando en los sistemas de transporte público de Sao Paulo. Es una política muy interesante. Ellos realizaron muchos estudios desde el punto de vista ambiental, de eficiencia energética, de visibilidad de la ciudad como una ciudad innovadora. Y la apuesta fue muy clara, colocar esa gran meta, una meta a corto plazo, y esperamos que realmente de este año en adelante los nuevos buses empiecen a cumplir con esta política que se convierte en un referente no solamente para América Latina, sino también para nivel global. Estamos hablando de experiencias en California, en Estados Unidos, donde ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego han venido implementando vehículos eléctricos, por ejemplo, el de la imagen superior y del lado izquierdo, nos está mostrando una empresa de Chutles, una empresa de operaciones de transporte que ya en este momento tiene más de 300 vehículos eléctricos, vehículos que llegan al Observatorio Griffin, estamos hablando de unas pendientes importantes en ascenso, y adicionalmente estamos hablando de una política que es clara, que en los próximos años tendrá que incorporar un mayor número de vehículos eléctricos totalmente autónomos de batería. Entonces, estamos aquí, cuando hablamos de estos vehículos, estamos hablando de un nuevo paso también incluso en un contexto norteamericano, un contexto específico de California, donde existe una apuesta claramente orientada hacia la sostenibilidad del transporte. Y en la parte inferior se mantiene la operación con vehículos de muy alta especificación, articulados, plataforma baja, con catenarias. Esto es lo que quiero simplemente dejaros un mensaje y es, claro, estamos en una moda, estamos en una tendencia hacia las baterías, pero no hay que perder de radar que las catenarias siguen siendo una alternativa interesante en algunos contextos y pudiéramos mantener la posibilidad en sistemas donde existe una alta demanda en kilometraje, donde existen algunas consideraciones especiales operacionales, que las catenarias pueden estar en algunos tramos específicos para darle mayor alimentación a las baterías y mantener un kilometraje en firme sin necesidad de ir a patios de estos vehículos eléctricos. Vemos la experiencia de Santiago de Chile que nos mostró una oportunidad sobre todo interesante de los modelos de negocio, cómo se configuraron los proyectos para que llegaran cientos de buses eléctricos que hoy en día tenemos en Santiago, ya con la experiencia de por lo menos un año y medio de estos vehículos, con algunas marcas de vehículos eléctricos y con la participación, la articulación realmente entre sectores de la industria, sector eléctrico, sector gobierno para sacar adelante este tipo de iniciativas. También mencionar que el futuro de los vehículos eléctricos ya ni siquiera estarán las baterías, sino estaríamos hablando de las celdas de combustión, esas celdas que utilizarán hidrógeno para producir energía y que vamos a tener la posibilidad de llegar a unos modelos de transporte mucho más eficientes. Ver Sao Paulo con unos proyectos y quería mostrarlo para que nos diéramos cuenta que esto ya está en la región. Vemos la intención de México también de incorporar a hacer pruebas piloto con temas de buses de hidrógeno. Yo considero que esta puede ser una tecnología de largo plazo, del futuro realmente, y no la considero como una opción de corto y mediano plazo. Y llegaremos en ese momento a hablar de motores eléctricos, de vehículos totalmente traccionados con esos motores eléctricos, pero alimentados en este momento de la tecnología de hidrógeno con esas celdas que son un concepto de más de 120 años de haberse ideado por la humanidad y que realmente nos muestran un camino interesante para lo que va a ser el futuro del transporte. Entonces, viendo todo este panorama, mostrándoles, y yo podría seguirles contando de todas esas experiencias interesantes,
de esas apuestas que se han venido constituyendo. Por ejemplo, en Santiago de Chile ya tenemos desde diciembre del año pasado un minibús eléctrico sin conductor, autónomo completamente. Entonces, eso nos muestra que ya ni siquiera la tecnología está lejos, allá en Asia, en Norteamérica, en Europa, sino que ya la tecnología ha venido ingresando a nuestros contextos. Entonces, estas ciudades tienen en común la capacidad de innovación, la capacidad de diversificar su matriz energética desde el punto de vista de transporte público, tener conocimiento y hoy en día ser unos referentes en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías. Ya hablando específicamente de los buses eléctricos, son una tecnología que ya tiene por lo menos una experiencia de unos 20 años. En algunas regiones, como las ciudades asiáticas, se ha consolidado la mayor experiencia y siempre nos preocuparemos por el tema de las baterías, sus autonomías, sus pesos, su durabilidad, el costo. La experiencia nos muestra que los vehículos eléctricos en transporte público, en cualquier escala, vamos a tener un análisis muy parecido a lo que ocurrió con los teléfonos móviles. Yo siempre quiero hacer como esa comparación, donde hace 30 años tener un teléfono móvil era costoso, era ineficiente, era muy novedoso, claramente, ayudaba y tenía unas bondades importantísimas, pero era muy difícil poder acceder a esas tecnologías y se concentraron en algunos contextos. Después había el problema de la cobertura, el tema de señal, el tema de los servicios, pero finalmente, hoy que hemos tenido todo un proceso de aprendizaje, la industria ha evolucionado, la comunidad ha evolucionado para adaptarse no solamente al teléfono, sino a los servicios que empiezan a ofrecer esos teléfonos, las baterías cada vez más pequeñas, con mayor capacidad de acumulación, mayor vida de servicio, que nos permiten tener ahora más aplicaciones dentro del teléfono. Y eso ha hecho que tengamos hoy en día una cantidad importante de tipologías de teléfonos móviles que pues ya dependen del gusto, dependen de las necesidades de las personas. Entonces podemos ver esa evolución que tuvo justamente este vehículo y hoy encontramos vehículos que van siguiendo esta misma lógica. Estamos hablando y en la imagen de la izquierda lo que presenta Bloomberg, en donde el precio de las baterías pues tiende a bajar. Estamos viendo que las baterías, por los desarrollos de la misma industria, por el interés justamente que genera la movilidad eléctrica a nivel global, empiezan a ser baterías mucho más eficientes, con mayores densidades energéticas, que nos van a dar más autonomías, que se pueden cargar mucho más rápido, que empiezan a tener menos problemas de memoria en cuanto a reducción de su capacidad de acumulación y con ello, claramente, vamos a tener, al reducirse el precio de las baterías, al aumentarse las prestaciones, al tener la posibilidad de cargas mucho más rápidas, vamos a darle mayores oportunidades a las tecnologías vehiculares eléctricas para que se empiecen a masificar. Estamos hablando también de, y sigo manteniendo la idea, miren este bus biarticulado eléctrico, es un bus que opera de una marca Troyino en la Comunidad Europea, vehículos plataforma baja, 100% eléctricos, que operan con catenaria, pero que también operan con respaldo de baterías. O sea, lo que estamos hablando en este caso es unas tipologías de muy gran tamaño que pueden operar en unas condiciones operacionales altamente exigentes y que con la intensidad de kilómetros y con esas operaciones exigentes, de pronto pudiéramos tener o unos paquetes de baterías grandes, pesados, costosos dentro de los vehículos para hacer una operación 100% eléctrica, o alguien diría, bueno, entonces vamos a unas baterías menos pesadas, menos en volumen, pero también tendríamos que estar hablando de entrar a cargas o para una solución entonces que cargáramos en ruta. Si cargamos en ruta, estas estaciones son de recarga oportunidad, mucho más costosas. Distribuirlas dentro de un contexto urbano pueden tener una serie de costos adicionales. Entonces, esa complejidad la pudiéramos en un momento dado reducir si tuviéramos algunos tramos concatenarias, donde en esos tramos, donde haya menor impacto urbanístico, donde haya un menor impacto con la infraestructura, un menor impacto visual, pudiéramos ir en la misma ruta cargando las baterías y manteniendo unos balances adecuados para que estos vehículos no entren a patios continuamente, sigan operando en una jornada amplia durante el día y adicionalmente tengamos unos vehículos con un mejor balance, recordando que tener unas baterías muy grandes, muy pesadas en un momento dado dentro de un vehículo, pues lo que hacen es tener un lastre muerto dentro del vehículo que reduce la eficiencia y ahora estaremos encontrando una solución mixta, totalmente eléctrica, donde pudiéramos seguir manteniendo ese concepto de cero emisiones, ese concepto de alta eficiencia, pero también buscando la capacidad de innovación. Acá un mensaje con los vehículos eléctricos, a diferencia de los vehículos de combustión, los vehículos eléctricos, bajo el planteamiento de muchas personas que hemos trabajado en estos temas, es que deben ser hechos a la medida. Deben ser hechos
para cada contexto en particular. No es que yo tengo el bus con una autonomía, con unas características, con un tamaño, y empiezo a venderlo en todo el mundo, sino que todo lo contrario, lo que estamos hablando es que los vehículos eléctricos deben, por sus mismas bondades, diseñarse justamente atendiendo las necesidades puntuales de autonomía, de topografía, de número de pasajeros, en fin, de condiciones urbanas. Entonces, lo que tendríamos que siempre tener en la cabeza es que vender o producir buses eléctricos no es lo mismo que vender o producir en un momento dado buses con otras opciones energéticas. Cuando hablamos de los buses eléctricos, estamos hablando de conceptos de nuevas ciudades, estamos hablando de ciudades modernas hacia las que nos estamos encaminando, justamente los vehículos eléctricos, el transporte público eléctrico va a constituirse en una pieza fundamental en esa construcción de las smart cities del futuro, un requisito importante para la sostenibilidad del planeta, que nuestras ciudades dejen de ser devoradoras de recursos y empiecen a producir sus propios recursos, empiecen a ser mucho más eficientes. Y cuando hablamos de eficiencia, es indudable pensar claramente en la producción de electricidad para los usos dentro de las ciudades y el consumo de energía para el transporte. Estamos hablando de la necesidad de hacer transformaciones en el concepto de generación de energía, de cómo pudiéramos ya estar hablando de no redes unidireccionales, sino redes bidireccionales, donde los vehículos eléctricos van a tener un rol muy importante, sobre todo para la articulación de las fuentes de energía renovables que en un momento dado tienen unos picos de producción donde no necesariamente se articulan con los picos de demanda. Y ahí tendremos la pregunta es, bueno, ¿cómo aprovechar esos picos si no se están articulando necesariamente los picos de producción con los picos de demanda? Tendríamos que tener unos storage, unos paquetes de baterías, unos bancos de baterías que harían más costosa la generación con renovables. Y pues ahí aparece la opción y es, pues las baterías están en los vehículos. Si logramos masificar vehículos eléctricos, entonces con unos esquemas inteligentes, con temas de smart metering, con temas de una infraestructura inteligente, con temas de regulación, que nos dé la oportunidad de comprar y vender energía, hacer esas transacciones desde los hogares, desde las industrias, con el uso de estos vehículos, de esas baterías, entonces pudiéramos llegar a unos modelos también inteligentes desde el punto de vista eléctricos y ahí el vehículo eléctrico va a ser un elemento de transformación. ¿Qué se logra con el uso de los vehículos eléctricos, de los buses eléctricos? Vamos desestimulando progresivamente. Aquí hay un mensaje claro y es que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Esto es un proceso largo, donde claramente ya empezamos, el mundo ya empezó, y progresivamente el uso de los combustibles fósiles irá dando paso al lado, dando la oportunidad a que lleguen las fuentes de energía renovables, que lleguen las fuentes como el hidrógeno a reemplazarlos justamente en los temas vehiculares. También un beneficio supremamente importante, vemos los esfuerzos de las tecnologías diésel, de gas natural, por reducir sus emisiones contaminantes, pero las estamos reduciendo, no las estamos volviendo cero. Y la única tecnología que es cero emisiones urbanas son las tecnologías eléctricas. Estamos hablando de una mayor eficiencia energética. Un motor eléctrico tiene una eficiencia que puede estar rondando el 90%, dependiendo claramente de muchas variables. Sabemos de temas de coconducción, de la capacidad de regeneración de los vehículos, de los temas de calibración, de los temas de definición, justamente como decíamos ahora, cuáles eran los motores adecuados para una operación en una ruta, por ejemplo, de pendiente. Entonces, hay muchas variables que podrían afectar la eficiencia, pero igualmente tendríamos una eficiencia que es muy superior a cualquier otra tecnología, mientras que un híbrido pudiera tener una eficiencia de más o menos un 45% en conjunto, un motor eléctrico pudiera tener una eficiencia de este orden de magnitud del 90%. También sabemos que los motores eléctricos, como les mencionaba, más de 30 años pueden seguir operando. La evidencia la tienen ustedes, por ejemplo, en ciudades como Medellín, donde los motores eléctricos del sistema metro ahí están, ya con un kilometraje importante, con años de uso, y ahí siguen operando. Vancouver, una experiencia de más de 30 años, y si ya nos vamos a extremos, ver, por ejemplo, buses en Ciudad de México, en Guadalajara, que operaron durante más de 30 años y que aún incluso en Ciudad de México siguen operando tipologías en trolebuses, en buses eléctricos con catenaria, donde los motores eléctricos siguen ofreciendo su eficiencia y siguen operando. Aumentar el confort. Los estudios en la comunidad internacional nos muestran que un vehículo eléctrico tiene un mayor confort, no solamente desde el punto de vista de emisiones a bordo, sino que también tenemos un mayor confort por temas de ruido. Entonces, cuando hablamos de un vehículo eléctrico, estamos generando un nuevo valor agregado para los usuarios.
Y esto es un tema muy importante cuando hablamos de sistemas de transporte público que quieren mantener satisfechos, cautivos a los usuarios y que ellos empiecen a evitar alternativas como la motocicleta, situaciones que son evidentes y preocupantes en contextos como los colombianos. Tenemos la posibilidad de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Sabemos que en una matriz energética como la colombiana, con un potencial energético muy bajo en temas térmicos, hace que tengamos una muy baja emisión desde el punto de vista de CO2 por el kilovatio hora que estamos produciendo, y en estos momentos de invierno podemos tener un mayor aprovechamiento de las centrales hidroeléctricas, sumado a los más de 1.200 megas que ya se adjudicaron por temas de cargos de confiabilidad en el país, en temas de eólico, fotovoltaico y ese interés del sector eléctrico por desarrollar no solamente estos proyectos, sino también pequeñas centrales hidroeléctricas que aportan de manera notable energía a la red y que, como lo podríamos mencionar más adelante, empiezan a ser importantes desde el punto de vista de alimentación a sistemas de transporte público, incluso en contextos urbanos. Hablamos de apropiar conocimiento sobre las tecnologías. El traer la tecnología ya nos permite tener conocimiento propio. Ya no tendríamos que estar recurriendo a Google, ya no tendríamos que estar mirando lo que hacen los vecinos, lo que hacen otros países, sino tendríamos la capacidad de tomar decisiones con datos reales colombianos. Y eso es muy importante con los proyectos que estamos desarrollando en este momento. Impulsar nuevos negocios alrededor de las nuevas tecnologías. Claramente, el hecho que lleguen nuevas tecnologías genera nuevos mercados, genera nuevos, por ejemplo, temas de capacitación de mecánicos, nuevos desarrollos en temas de aplicaciones. En fin, lo que hablamos es que entrar con estas nuevas tecnologías abre nuevas posibilidades de negocio. Tenemos la posibilidad de aprovechar nuevos recursos energéticos y finalmente el posicionamiento de la marca de ciudades que le apuesten a la tecnología en un contexto mundial. Como les mencionaba, esto es una turbina pequeña que tenemos en el acueducto de Bogotá, una turbina que produce, eh, digamos que más o menos, dependiendo de los esquemas operacionales del año, 40 gigavatios hora anuales, y esto le podría estar dando energía a una flota importante del sistema. Entonces, por ejemplo, si 100 buses articulados representarían una demanda de 11 gigavatios hora, cuando estamos hablando de una turbinita de estas que produce 40, automáticamente pudiéramos hacer una proporción y decir, bueno, esto nos daría para unos 400 buses articulados bajo un esquema de operación. Y es una turbina dentro de un sistema de acueductos dentro de una ciudad. Esto lo que demuestra es que cuando hablamos de tecnologías eléctricas, los consumos energéticos van a subir, claramente, pero la exigencia para la infraestructura eléctrica nacional va a ser algo marginal, algo que se puede simplemente ir absorbiendo con los propios desarrollos que vamos dando con fuentes renovables y con fuentes alternativas, incluso en zonas urbanas. Vemos la experiencia, así como lo veíamos, experiencia internacional, la experiencia colombiana, la experiencia de buses articulados, como mencionábamos anteriormente, iniciando en Bogotá, con el primer bus articulado a plataforma alta operando en un sistema BRT, después la experiencia en Medellín, ya con un bus mejorado, con todo ese conocimiento adquirido en Bogotá, y que ya nos muestra que la tecnología es funcional, recordando siempre mis reuniones con la gente en Medellín, de los operadores de Metro Medellín, que estaban muy contentos justamente por el funcionamiento de este vehículo que ya tenía un aprendizaje justamente de la experiencia de Bogotá, en donde se hicieron unas altas exigencias, reconociendo que Bogotá con el sistema Transmilenio tiene uno de los sistemas más exigentes en cuanto a carga, en cuanto a kilometraje, en cuanto a condiciones de operación. Y si en Bogotá aprendimos la lección con ese piloto, recordando que era un piloto, era un vehículo de prueba, pues ya este vehículo mejorado en Medellín empezó a entregar mejores prestaciones y lo que sabemos es que claramente la industria va a reconocer los aprendizajes y cada vez vamos a tener vehículos con mayor conocimiento de las condiciones operacionales exigentes en el caso colombiano, que nos permita tener vehículos que no van a tener las fallas que tuvieron justamente esas primeras pruebas piloto. Y esto no es para que alguien señale la tecnología, es para reconocer que todas las tipologías, incluso hasta el diésel con el turbo en su momento cuando llegaron a Bogotá los primeros articulados, tuvieron un proceso de aprendizaje y tuvieron que hacerse mejores, temas de articulaciones, de puertas. Todo esto fue un proceso de reconocimiento de los contextos particulares y ver cómo la industria y buscar es un referente en Colombia y en Latinoamérica, donde justamente se han venido reconociendo todos estos aprendizajes, incorporándolos en los nuevos diseños, de tal manera que ya lo que ocurrió antes nunca más vuelva a ocurrir y garantizar claramente la mayor confiabilidad, confort y seguridad para los usuarios y también para los operadores. Estamos hablando de los buses con otra tipología, con otras marcas en la ciudad de Cali, una apuesta interesante.
de una empresa de transporte público, de una ciudad, fueron los primeros buses que empezaron a llegar. Y Medellín hoy en día tiene una flota constituida por 64 buses, Cali con 24, dándole paso a lo que va a ser la experiencia que hoy en día tenemos en Bogotá. Aquí no voy a entrar en estos detalles para mostrarles justamente el proceso de aprendizaje que tuvimos en Bogotá con el bus articulado. Muchas personas pudieran dar conceptos sobre lo que ocurrió en Bogotá. Nosotros que estuvimos al frente del proyecto, haciendo el seguimiento, sabemos que siendo un vehículo con una referencia del año 2014, probado en el año 2017, pues realmente ya existía un nivel de obsolescencia, era un vehículo que venía en exhibición, finalmente terminó en pruebas y en las pruebas más exigentes que es Transmilenio en horas pico, teniendo incluso sobrecargas, sobrepesos medidos, porque lo estamos haciendo en mediciones del 20%, incluso en las condiciones de mayor ocupación. O sea, realmente estamos hablando que los vehículos eléctricos finalmente sí se llenan y sí funcionan bajo esas condiciones en el caso de Bogotá. Siendo un vehículo de pruebas, como les decía, tuvo algunas fallas desde el punto de vista mecánico, hay que resaltar mucho este tema, no desde el punto de vista eléctrico, tanto la eficiencia, la regeneración fue del 40%, se identificaron temas como la adecuada capacitación de los conductores, cómo nos permite tener mayores rendimientos, mayor eficiencia energética, el tema de la carga, todo ese aprendizaje de los cargadores, que en el cual todavía tenemos que seguir aprendiendo. La tecnología todavía no está totalmente diseñada, es una tecnología que va evolucionando y nos va dando muchas oportunidades de mejora. Entonces, hoy en día, este proyecto, que muchas personas lo atacaron en su momento, para mí es una de las experiencias más importantes, probadas, innovando en Colombia y que, como les mencionaba anteriormente, es un proyecto que se iniciaba en Colombia y que no existía ninguna otra referencia en el mundo. Tenemos los buses de Bogotá. Para el año 2021 esperamos ya tener cerca de 500 buses eléctricos, convirtiéndose Bogotá en la ciudad con la mayor cantidad de flota de buses totalmente eléctricos de batería. Eso es un hito interesante después de tantas dificultades que tuvimos en Bogotá con la licitación de fase 1 y fase 2, tratando de que por lo menos estuviera sobre la mesa la oportunidad de la tecnología eléctrica. Hoy ver licitaciones que se implementaron en la anterior administración y que dieron paso a estos nuevos vehículos e incluso vehículos que están llegando por voluntad propia de los transportadores, ya ni siquiera bajo un esquema de licitación, sino en los mismos modelos de concesión que tienen, los transportadores toman la decisión de ir incorporando vehículos eléctricos en unos tamaños menores, claramente en las flotas pequeñas, para adquirir conocimiento y ya se empieza a ver que en el país no solamente hay una marca, sino tenemos varias marcas que están aprovisionando la tecnología y con esto podemos tener mayor conocimiento, no solamente de la tecnología, sino de lo que nos están ofreciendo en el mundo estas diferentes marcas y adicionalmente pudiendo tener datos que se conviertan en el punto de partida para la toma de decisiones de nuestros transportadores. Vemos políticas, y esto es interesante mencionarlo, la ley 1964 muestra cómo gradualmente ya las licitaciones de transporte público en el país para renovación de flotas tienen que incorporar porcentajes de vehículos eléctricos. No se especifica cuál, veíamos muchas opciones, incluso hay de recarga de inducción, hay otros desarrollos que están en el mundo, solamente queríamos hablar en esta presentación lo que está más maduro, y tenemos acá un reto bien interesante, es que en estos 10 años, del 2020 al 2030, con esta ley, tenemos que reconocer que gradualmente tenemos que incorporar vehículos eléctricos. Tenemos que llegar al 2030 a 100% de vehículos eléctricos en las nuevas concesiones. Y esto es un reto no solamente para los transportadores, sino para la industria que provee los vehículos eléctricos, también para las empresas de energía, en donde ya no habrán opciones, ya no habrá esa lucha de que démosles unos puntos a los vehículos eléctricos, sino que ya va a ser de obligatorio cumplimiento que estas tecnologías y estas tipologías vehiculares hagan parte de las licitaciones y de las concesiones futuras. Estamos hablando de beneficios que ha establecido esa ley, ahí va a quedar en la presentación, y la recomendación es siempre que la miremos. Hay beneficios que se han establecido en cuanto a aranceles, en cuanto a IVA, en cuanto a rentas, que hacen que los negocios en un momento dado empiecen a ser mucho más interesantes. Ese tema de la resolución 463 abrió muchas puertas justamente al dar el beneficio de renta para los inversionistas en vehículos eléctricos. Y ya llegamos a los retos, realmente después de mostrar todo este panorama, decirles por qué no tenemos proyectos más ambiciosos. Lo primero es que los sistemas de transporte han apostado por soluciones de costo mínimo. Muchos transportadores siguen invirtiendo en vehículos de costo mínimo.
Estamos hablando de externalidades positivas ambientales, de confort, que no son incorporadas dentro de los modelos económicos de los proyectos de transporte público y cuando se hacen de pronto no son valorados adecuadamente. Existe evidencia cuando ha mejorado mucho este tema, pero todavía puede encontrarse desarticulación de políticas nacionales de transporte, energía, ambiente y salud con las políticas locales, donde recordemos que son los alcaldes los que definen cuáles son sus esquemas operacionales, cuáles son las tecnologías, las tipologías de lo que se quiere desarrollar en cada una ciudad y a veces el gobierno está dando una línea y los alcaldes pues simplemente por desconocimiento, apatía o por desinterés o incluso por contradicción política entre las dos líneas, entonces simplemente no se articulan y pues no tenemos proyectos de movilidad eléctrica como los quisiéramos. También hay problemas de sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte público en el país. Claramente esto es un problema evidente. Si tenemos insostenibilidad financiera, esto nos genera unos problemas para hablar de nuevas tecnologías que claramente son más costosas, que tienen unos beneficios en la operación, pero que tenemos que empezar a darle una solución a una prioridad y es cómo garantizar la operación del sistema cuando tenemos problemas de sostenibilidad. Hablamos que si bien la ciudadanía está dispuesta a pagar un 10% adicional por las nuevas tecnologías, y estos son algunos estudios que hemos hecho desde la Universidad de La Salle, a veces los sistemas siguen estando preocupados por el tema de la tarifa y piensan que subir un poco más la tarifa, pues simplemente va a representar que los usuarios salgan a otras alternativas como la motocicleta. Entonces aquí empieza a existir pues claramente un reto importante de cómo tener satisfechos también a los clientes y aquí la tecnología puede aportarle bastante, como la experiencia que se ha dado en Quito, lo que se ha dado en Sao Paulo, lo que se ha dado en Santiago de Chile. No hay continuidad en los planes de transporte de los gobiernos. Vemos que hay ciudades que no tienen línea. Cada administración llega y hace borrón y cuenta nueva. Cada ciudad tiene unos planes diferentes y eso claramente afecta los planes de desarrollo, no solamente de transporte, sino de ciudad como tal. Aquí siempre resaltar lo que hace Medellín, donde hay por lo menos una línea mucho más clara, sin importar quién llega de alcalde, y esa línea se mantiene y cada alcalde va proponiendo nuevas cosas, o por lo menos garantiza que se cumpla lo que está planeado. También hay que reconocer que la energía eléctrica hoy en día no tiene un costo que sea mucho más favorable. Hoy en día incluso con los precios pagando IVA, pagando contribución del 20%, porque el sector eléctrico define que el transporte es un sector comercial, entonces tiene que pagar esa contribución del 20%. Aún así, es competitiva la energía eléctrica. Entonces, si pudiéramos llegar a definir desde la regulación colombiana, desde la CREC, desde el Ministerio de Minas y Energía, una regulación donde aparezca el sector transporte como un usuario, así como aparece la industria, como aparece el comercio, el residencial, pudiéramos tener la posibilidad de que el transporte público, reconociendo que el transporte público moviliza principalmente a las personas de estatus 1, 2, 3, entonces ahí, reconociendo también las bondades de mover las ciudades con transporte público y mantener que por lo menos el 50% de los viajes se sigan movilizando en transporte público, el gobierno reconozca esas necesidades, esas bondades y empiece a darle ese beneficio de quitar esa contribución del 20%, un impuesto que paga la electricidad, que pagaría el transporte eléctrico y el IVA en el caso de los servicios energéticos. Esto hace que sea mucho más competitivo. Entonces, ya para ir terminando, tenemos unos retos importantes desde esta época de COVID. Sabemos que el transporte público se vio resentido por sus ingresos, reconociendo que tenemos unos modelos en este momento que buscan tener unos menores niveles de ocupación, pero me preocupa lo que ha pasado en Bogotá, donde se coloca sobre la mesa incluso desde la administración distrital reducir en un 30% la operación de flota. Eso me parece que no es correcto. Entonces, estamos viendo unas situaciones interesantes de que nos pone el COVID y justamente tenemos que trabajarlos ya este año, es pensarlo para que lo que viene en el año 2021 existan unas estrategias, unas soluciones concretas. Si tenemos reducción de ingresos, entonces pensar en tecnologías más costosas, en nuevamente financiamiento, en infraestructura, en cómo implementarlas, cómo cumplir con estas leyes, empieza a ser un reto bien importante. El tema de San Andrés, hay un proyecto de transporte público en San Andrés y Providencia de un sistema donde la generación es totalmente fotovoltaica, con buses totalmente eléctricos. La primera vez que un sistema de transporte público integraría la generación de la energía, o sea, tendría que el concesionario producir la energía, un sistema muy diferente de lo que hemos concebido en el país, pero desafortunadamente con el huracán, la destrucción que se generó, pues esto va a generar unos retrasos
y esa oportunidad de haber llegado con este proyecto de transporte articulando energía, pues se nos va a demorar y vamos a tener que esperar justamente que se pueda estructurar, materializar y empezar a dar los resultados como un referente para el resto de ciudades en el país. La infraestructura eléctrica sigue siendo un costo que debe ser gestionado. Las empresas de energía han dado alternativas, pero veíamos estrategias de otros países donde los gobiernos entran a apoyar la infraestructura eléctrica, reduciendo con esta medida el costo de la operación, los costos de la infraestructura eléctrica tienen unos impactos que son pequeños, pero todo esto va sumando dentro del total cost de los proyectos y claramente llegar a unos valores más eficientes nos entregaría la posibilidad de ser mucho más competitivos contra el gas principalmente. No hay un plan regional asociado a transporte eléctrico. Tenemos que siempre hablar de la sostenibilidad financiera de los sistemas. Necesitamos estructurar políticas para manejo y disposición de baterías usadas. Claramente ahora no tenemos baterías usadas porque hasta ahora está entrando la tecnología, pero ya tenemos que prepararnos para este tema de las baterías usadas. No todos los actores del sector privado han participado en la iniciativa, necesitamos articular realmente a todos los actores. Existe alguna resistencia al cambio entre algunos dirigentes, algunos transportadores. Son visibles políticas para incentivar el uso de la tecnología. Sin embargo, los modelos de financiamiento deben ser mucho más asequibles y expeditos para que así como transportadores grandes puedan acceder a estos beneficios, también transportadores pequeños puedan ingresar a capturar los beneficios que dan el gobierno, el sector eléctrico, el sector industrial, para que la movilidad eléctrica no se concentre, como está ocurriendo en este momento en el país, en 3 ciudades, sino que podamos llegar a Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, a Barranquilla, a Cartagena, que podamos llegar a los diferentes contextos del país, cosa que hoy en día, pues lamentablemente, se nos ha venido atomizando en estas 3 ciudades, en Bogotá, en Medellín y en Cali. Existen requerimientos desde aspectos normativos por gestionar, temas de cargadores, de comunicación. La participación de la ciudadanía es fundamental. Necesitamos que presione de alguna manera al gobierno y cuando vea vehículos eléctricos, los privilegie, los valore, los cuide y adicionalmente pues se convierta en un referente para la selección de los próximos mandatarios en cada una de nuestras ciudades. Entonces, no existe una fórmula perfecta, decirles que ya tenemos la solución clara no es factible, pero aquí la voluntad política de los gobernantes y el interés de la ciudadanía, cuando hablamos de ciudadanía, incluso está la industria, la academia, para que existan estas nuevas tecnologías es fundamental. Hay un camino abierto para la penetración de la tecnología eléctrica, hay que gestionar estos retos, pueden existir muchos más, hay confianza de que este es el camino correcto y tenemos que también reconocer que debe existir una capacidad de aprender con lo que son las primeras experiencias en el país. Estamos introduciendo una tecnología, pueden existir algunos tipos de retos, situaciones tecnológicas que puedan darse, pero sabemos que pueden ser subsanables. Ha ocurrido con otras tecnologías, no creo que sea la excepción con las tecnologías eléctricas, pero este es el proceso de innovación, de modernización y como lo menciono, este es el camino correcto en el que vamos. Entonces el país tiene una apuesta clara, la industria yo creo que se está movilizando, el sector eléctrico está claramente alineado, la academia está apoyando este tipo de iniciativas en diferentes universidades y estamos convencidos de que muy pronto tendremos unos sistemas de transporte público en el país mucho más sostenibles. Esa era la presentación que tenía para hoy. Perdón si me extendí algunos minutos. Muchas gracias. Profesor Eder, muchísimas gracias a usted por esa presentación tan interesante. Efectivamente, nos quedan pocos minutos, pero no por eso vamos a dejar de formular preguntas. Simplemente le voy a pedir que seamos muy breves y muy concisos en aras de no alargarnos mucho. Juan Zuluaga nos pregunta, buenos días, un saludo desde Ibagué. Me surge la duda de por qué aún sigue siendo más rentable un bus de combustible y esto hace que los sistemas estratégicos de transporte público aún no contemplan estos. Hola Juan, un saludo. Yo creo que aquí hay una respuesta clara y es primero, no necesariamente es tan cierto que sean más rentables. Lo que pudiéramos estar viendo es que no se están analizando todos los beneficios, no se están haciendo adecuadamente un proyecto con su total cost y no se están incorporando todos los incentivos desde el gobierno nacional que en este momento existen. Y yo creo que para cerrar la respuesta, la invitación sería hacer todos los análisis adecuados. Muchos proyectos nos han mostrado que cuando hacemos el involucramiento de esos beneficios ambientales y sociales, esos elementos suman dentro del análisis de costo-beneficio y hacen que los proyectos sean viables. Entonces sería articular realmente todos los beneficios directos e indirectos de los proyectos y ahí encontraremos que la tecnología es mucho más positiva. Ahora, en cuanto a la rentabilidad de los operarios, claramente hay que verlo en el sentido de que no es que pierdan, es que dejan de ganar algo y hoy en día con todos esos incentivos estamos logrando que contra el diésel la tecnología sea muy competitiva y contra el gas natural existan unas brechas, pero como lo mencionaba,
con un precio competitivo del kilovatio hora, creo que ahí existe el elemento que pudiera hacer que la energía eléctrica sea más competitiva que el gas y que el diésel en el contexto colombiano. Clarísimo. ¿Qué aspectos influyeron para que en la licitación de renovación de buses de Bogotá no fueran factibles los buses eléctricos para Transmilenio y por qué sí para los del resto del sistema integrado de transporte público? Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que cuando hablamos de la licitación de fase uno y fase 2 era un contexto totalmente diferente a la licitación del SITP. Algo que fue muy interesante de la experiencia de Bogotá es que cuando sale la renovación de la flota de fase uno y fase 2, que estamos hablando de buses articulados, biarticulados, existió una apuesta por tecnologías principalmente diésel y gas. El eléctrico no tenía, digamos, con una posición importante. Y lo que destaco acá en ese contexto de Bogotá es como todos los actores, incluyendo diferentes banderas políticas, diferentes sectores, la comunidad, la academia, el gobierno nacional, todos se volcaron para que la licitación tuviera unas detenciones, unas mejoras. Y yo creo que la administración, que en su momento fue bastante renuente, vino entendiendo la necesidad de incorporar beneficios e incentivos para que la tecnología llegara. Entonces, hay que mirar que la licitación tuvo muchos momentos y esa licitación se iba modificando para darle la oportunidad a los vehículos eléctricos. Entonces, vino evolucionando por la presión que generó la comunidad, toda la comunidad en general. Entonces, es un caso bien bonito de mencionarles. La administración entendió, la administración cedió y se pudieron dar licitaciones donde incluso hubo buses eléctricos en uno de los patios. Incluso en la historia siempre quedará que una de las mayores dificultades que se tenían era porque la forma como se estructuró la licitación obligaba a que los patios tuvieran buses biarticulados y articulados. Y yo siempre era uno de los que le apostaba a que tuviéramos un porcentaje de reserva con buses articulados donde la tecnología ya estaba. Entonces, decir que la licitación tuviera buses biarticulados eléctricos cuando no están en el mundo, pues era automáticamente matar la tecnología. Entonces, era de alguna forma la estructura como se montó la licitación que de alguna forma iba limitando la posibilidad para que la tecnología se introdujera. Ahora, de ese proceso de aprendizaje, donde en la licitación del Patio de las Américas, incluso un oferente con buses eléctricos tuvo la oportunidad de disputarse ese patio, la administración entendió que era un pedido, un clamor de la comunidad de que tuviéramos buses eléctricos. La administración tenía también algunos paradigmas, algunas posiciones, no todas ciertas, no todas correctas, pero que defendían un punto y era, no queríamos subir los costos del SITP, no queríamos tener una tecnología que representara un riesgo, no queríamos, por ejemplo, yo que era el defensor de los buses eléctricos, de esta tecnología, no hablamos de 100% buses eléctricos, hablamos de un 10% de la licitación. Entonces, cuando el alcalde llega y dice, ok, uno de los argumentos era, es que solamente existe un fabricante en el mundo. Pues claro, si no hay una demanda, no van a haber fabricantes. En el momento que usted genere una demanda, una licitación, van a volcarse los fabricantes. Entonces, cuando sale una licitación solamente con buses eléctricos y de gas, automáticamente en tipologías más pequeñas, donde hay más fabricantes, donde hay más diversidad, donde hay menos riesgo, porque lo que entraron fue realmente un porcentaje muy pequeño de los 12.000 vehículos de Bogotá que entren 500, pues esto es una participación minoritaria. Entonces lo que estamos viendo es que la ciudad, el alcalde, y en eso hay que reconocerles que, todo lo que puso problemas en fase uno y fase 2 lo solucionó en la licitación de STP, entendió que tenía que cambiar su chip, hizo una apuesta y hoy en día por eso es que Bogotá va a ser la ciudad con más buses eléctricos de baterías en Latinoamérica. Yo creo que son dos contextos diferentes y esto es el proceso de aprendizaje que se da y que los políticos realmente van poco a poco entendiendo el clamor de la ciudadanía y especialmente el clamor del ambiente, reconociendo que el ambiente, nadie se queja por el ambiente, ¿no? Ningún pajarito, ningún animalito se queja, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que velar justamente por el ambiente. Te voy a poner un reto. Tenemos dos preguntas más y no nos queda tiempo. Entonces vamos a responderlas prácticamente cada una en un minuto si es capaz. La Bueno. pregunta dice, buenos días, me surgió una duda. ¿Este tipo de flota podría ser posible para los operadores privados en el tiempo su operación vía tarifa o se necesitaría tener subsidios de los gobiernos locales? Bueno, entre más beneficios que tengamos, mucho mejor. Hay que estructurar un proyecto, hay que buscar quién se suma al proyecto, hay que buscar cooperación internacional. Yo creo que se pueden estructurar proyectos con vía tarifa que se puedan hacer viables. Perfecto. ¿Cómo hacer para que los automóviles eléctricos no entren a incrementar el parque automotor a congestionar las ciudades? Podemos pensar en temas de chatarrización a vehículos convencionales. El profe William, un saludo. Claramente aquí hay un tema interesante y es que tenemos que sumar más
políticas, ¿no? Nosotros no tenemos un tema de chatarrización, por ejemplo, en tema de taxis, por ejemplo, en tema de vehículos particulares, en tema de motos. Y siempre, yo que he hablado de vehículos eléctricos, sobre los vehículos eléctricos hablo de eficiencia energética en el transporte. Yo no quiero pasar de una congestión de vehículos que contaminan a una congestión de vehículos que no contaminan. Entonces, realmente lo que tenemos que ser es muy inteligentes en cómo buscar que la tecnología empiece a entregar sus beneficios dentro de una planeación de ciudades sostenibles. Ahí claramente tenemos que hablar de cómo no cambiar un congestionamiento por otro, sino cómo las personas empiezan a planear sus viajes, empiezan a utilizar vehículos mucho más eficientes, cómo empiezan a buscar alternativas, cómo empiezan a utilizar desplazamientos a pie, en bicicleta. Todo este tema de COVID yo creo que nos dio muchas enseñanzas. El tema de la virtualidad, cómo podemos gestionar, hacer reuniones virtuales, cómo hacemos pagos virtuales. Antes teníamos que sacar incluso personas que sacaban el carro para todo, iban a pagar un recibo y sacaban el carro. Entonces yo creo que este tema de COVID nos va a dejar muchas enseñanzas que van a aportar justamente al transporte y a la planificación de ciudades. Bueno, y hacemos encuentros de transporte virtuales también en nuestra primera versión virtual. Profesor Eder, muchísimas gracias por esta reflexión y por su tiempo y su conocimiento, por supuesto. Bueno, Mónica, un saludo a todos los organizadores, a la Universidad Nacional de Medellín, Universidad Nacional de Bogotá, y pues mostrarles que de la academia seguimos trabajando en la Universidad de La Salle y con las investigaciones apoyando al gobierno nacional, a los transportadores, a la industria, para que sigan apostándole a estas nuevas tecnologías, a la innovación. La innovación no es fácil, pero es el camino correcto.